Hola gente, no olviden suscribirse y darle like al video para más contenido. Sin más, comencemos. El bosque estalló en caos. El muro de llamas azules de Davi rugía, proyectando sombras alargadas sobre los rostros aterrorizados de los estudiantes atrapados detrás de él. El calor era intenso, obligándolos a retroceder aún más en el claro. Iida, Uraraka, Kirishima, Zero, Kaminari, Hirou, Asui, Toru y Sato se encontraron completamente aislados, su camino hacia casa bloqueado por un infierno de fuego. No hagan ninguna estupidez y quizás vivan, repitió Davi, su voz sonaba perezosa, pero la amenaza pesaba en el aire. Sus ojos turquesa escudriñaron al grupo, evaluándolos con una frialdad inquietante. El pánico comenzó a apoderarse de ellos. Kaminari temblaba, y pequeñas chispas saltaban nerviosamente a su alrededor. Uraraka parecía a punto de vomitar. Todos, cálmense. Gritó Ida, intentando tomar el control a pesar del temblor en su propia voz. Debemos mantener la compostura. Somos estudiantes de UA. Sí, claro, muy compuestos mientras nuestro amigo es hecho polvo por un monstruo y al resto nos asan vivos. Replicó Kirishima, con las manos endureciéndose por instinto. Tenemos que hacer algo. Antes de que Kirishima pudiera lanzarse a una carga imprudente, el crepitar del fuego se unió al característico swish de los confiscadores. Dos figuras descendieron del dosel arbóreo, aterrizando entre los estudiantes y las llamas de Davi. Aizawa, con los ojos ardiendo en un rojo intenso, borró al instante el don de Davi. El muro de fuego se desvaneció. A su lado, Black King aterrizó en una posición baja, manipulando su propia sangre para formar espinas endurecidas apuntando al villano. «Sensei», exclamó Ida, con la voz llena de alivio. «Villanos atacando el campamento de entrenamiento», gruñó Aizawa, mientras su confiscador se lanzaba hacia Davi. «Imperdonable». Davi chasqueó la lengua, un destello de fastidio cruzando su rostro marcado mientras sus llamas se apagaban. «Aguafiestas», murmuró. Miró hacia el bosque donde los otros villanos habían entrado en combate. «Supongo que se acabó el recreo». Con una última mirada desdeñosa, se dio la vuelta y se desvaneció de nuevo en las sombras del bosque, justo cuando las espinas de sangre de Black King se estrellaban contra los árboles donde él había estado momentos antes. «Todos, manténganse alerta», ordenó Aizawa, su mirada recorriendo el bosque, ahora inquietantemente silencioso. «Vlad, asegura a los estudiantes. Yo voy tras Asura». «Entendido», asintió Black King, formando un perímetro protector alrededor de los conmocionados alumnos. Mientras tanto, cerca del borde del bosque, la lucha contra Moonfish se había convertido en una desesperada batalla por sobrevivir. El villano era un torbellino de dientes metálicos cortantes, sus movimientos eran espasmódicos e impredecibles, como una marioneta rota controlada por pura sed de sangre. Carne. Carne. Siseaba, mientras sus alargados dientes se lanzaban, obligando a los 4 estudiantes a ponerse a la defensiva. «Maldición. Quédate atrás, Dark Shadow», gritó Tokoyami, luchando por controlar a su ser, que se estaba volviendo cada vez más agitado por los destellos de luz de las explosiones de Bakugo y el fuego de Shoto. «Deja de corretear, cabeza de pájaro», rugió Bakugo, esquivando un conjunto de dientes que por poco le arrancan la cabeza. Intentó usar su mejorada movilidad aérea, combinando explosiones con patadas, pero el alcance de Moonfish era demasiado grande, sus ataques venían desde demasiados ángulos a la vez. «Solo hazlo estallar. No puedo disparar sin darles a ustedes, idiotas». Contraatacó Shoto, levantando muros irregulares de hielo para bloquear los dientes que se lanzaban, solo para que Moonfish los cortara como si fueran de papel. Intentó usar su fuego, pero la luz solo parecía debilitar a Dark Shadow y hacer que Moonfish fuera más rápido. Izuku, usando Full Cowling, estilo patada, intentaba desesperadamente crear aberturas, sus patadas apuntando a las articulaciones de Moonfish, pero el cuerpo del villano se contorsionaba de forma antinatural, esquivando los golpes. Uno de los dientes metálicos rozó el brazo de Izuku, haciéndole sangre. Está demente», jadeó Izuku, retrocediendo. «Menos charla y más lucha, Deku», gritó Bakugo, lanzando una explosión de granada aturdidora de amplio espectro. El destello cegó momentáneamente a Moonfish, haciendo que sus dientes se retrajeran ligeramente. «Ahora», gritó Shoto, aprovechando la oportunidad. Golpeó el suelo con el pie, creando una ola masiva de hielo que se precipitó hacia adelante, con la intención de atrapar al villano. Al mismo tiempo, Bakugo lanzó su explosión más grande hasta el momento, un disparo perforador concentrado, directo a la cara enmascarada de Moonfish.
Tokoyami ordenó a Dark Shadow que envolviera al villano, esperando que el asalto combinado fuera suficiente. La explosión y el hielo impactaron simultáneamente. Hubo un chirrido de metal y un siseo de dolor. Cuando el humo se disipó, Moonfish estaba parcialmente envuelto en hielo, su máscara estaba agrietada y varios de sus dientes, destrozados. No estaba derrotado, pero estaba inmovilizado, suprimido temporalmente. ¿Lo conseguimos? Jadeó Izuku, sintiendo el dolor punzante en su brazo herido. No bajen la guardia. Gritó Bakugo, preparando otra descarga. Se habían ganado un momento, pero sabían que no duraría. Al otro lado del claro, la situación era mucho más grave. Muscular se erguía como un titán, con capas de fibras musculares carmesí cubriendo su cuerpo, haciéndole parecer increíblemente grande y denso. Kota, el pequeño niño que Akasa había sentido antes, estaba paralizado por el terror detrás de una roca, observando la escena con los ojos muy abiertos y horrorizados. Vamos, pequeños héroes. Bramó Muscular, su voz distorsionada por la máscara y la pura masa de músculo alrededor de su garganta. Muéstrenme lo que tienen. Vamos a divertirnos un poco. Momo Yaoyorozu, a pesar de su miedo, actuó rápido. Ácido-san. Cúbrenos. Dijo mientras comenzaba a crear un pequeño cañón desde su brazo. Mina Ácido se deslizó hacia adelante, rociando ácido por el suelo frente a Muscular, tratando de frenar su avance. Él solo se rió, plantando firmemente los pies. ¿Ácido? ¡Qué mono! Momo disparó el cañón. La bola de metal impactó directamente en el pecho de Muscular, pero rebotó en sus densas fibras musculares con apenas un ruido sordo. Ni siquiera se inmutó. Mi turno. Rugió. Saltó hacia adelante, cubriendo la distancia de un solo salto, con el puño echado hacia atrás. Momo apenas tuvo tiempo de crear un pequeño escudo de tungsteno antes de que su puño conectara. ¡Crack! El escudo se hizo añicos como si fuera de vidrio. La fuerza del golpe lanzó a Momo hacia atrás, estrellándola contra un árbol con una fuerza terrible. Se desplomó en el suelo, inconsciente, con el brazo doblado en un ángulo antinatural. ¡Momo! Gritó Mina. Giró su rocío de ácido directamente hacia la cara de Muscular, pero él solo protegió sus ojos con un antebrazo masivo, mientras el líquido corrosivo chisporroteaba inofensivamente contra las gruesas hebras musculares. Golpeó a Mina con el dorso de la mano sin siquiera mirar, el golpe la hizo rodar por el suelo, quedando su cuerpo inerte. En segundos, dos de ellas habían caído. Solo Rumi quedaba en pie, protegiéndose frente a Kota, todo su cuerpo temblaba, no solo de miedo, sino de una ira incontenible e inmensa. Tenía los nudillos blancos, los dientes apretados con tanta fuerza que le dolía la mandíbula. La imagen de Akasa siendo lanzado por los aires se repetía en su mente, alimentando una furia fría y aterradora. «Quítate de mi camino», gruñó, con una voz peligrosamente baja. Muscular soltó una carcajada, un sonido arrogante y estruendoso. «Oh. ¿La conejita quiere jugar? ¿Viste lo que les hice a tus amigas? ¿Crees que tienes alguna oportunidad?» Rumi no respondió. Su aura estalló, un infierno carmesí ardiente que envolvía sus piernas. Usó Soru. Apareció justo frente a él, su talón apuntando a su cabeza en una devastadora patada de hacha. Muscular, sorprendido por su velocidad, apenas tuvo tiempo de levantar un brazo. ¡Bum! El impacto fue como la explosión de una bomba. El suelo bajo ellos se hundió formando un cráter. Muscular retrocedió un paso, con el brazo abollado donde ella había golpeado. Pero aún seguía en pie, sonriendo más que antes. Nada mal. Tienes un buen golpe. Él mismo lanzó su enorme puño. Rumi usó Soru de nuevo, esquivando, reapareciendo detrás de él y asestando otra poderosa patada en su espalda. Él tropezó hacia adelante pero no cayó. La lucha se convirtió en una danza desesperada. Rumi usaba su increíble velocidad, entrando y saliendo, lanzando poderosas patadas potenciadas por su aura que habrían derribado edificios. Pero el don de Muscular era demasiado abrumador. Sus fibras musculares absorbían el impacto, amortiguando los golpes. Y cada vez que él lograba asestar un golpe, la fuerza era devastadora. Le rozó el hombro, enviando una descarga de agonía por su brazo. Le rasguñó el costado, rompiéndole costillas. Ella seguía luchando, sus movimientos se volvían cada vez más frenéticos, alimentados por la adrenalina y la rabia. Tenía que pasar de él. Tenía que llegar hasta casa. Eres una cosita persistente, ¿verdad? Gruñó Muscular, bloqueando otra patada. Atrapó su pierna en pleno movimiento, con un agarre como de hierro. Los ojos de Rumi se abrieron con pánico. Antes de que pudiera reaccionar, él la balanceó como a un muñeco de trapo, estrellándola contra el suelo.
Sintió que algunos huesos se rompían, y el aire fue expulsado de sus pulmones. Intentó levantarse, pero su cuerpo no respondía. La visión se le nubló. Muscular se cernió sobre ella, las capas de fibras musculares retrayéndose ligeramente. Casi me siento mal por un segundo. Luchaste bien, coneja. Levantó el puño, las fibras musculares hinchándose a su alrededor, preparando el golpe final y aplastante. Pero se acabó el juego. Rumi cerró los ojos, y finalmente escaparon lágrimas de frustración y miedo. Aquí lo siento. Kota observaba desde detrás de la roca, con lágrimas cayendo por su rostro, paralizado por el terror. El puño de Muscular comenzó a descender. ¡Bum! Un sonido como un trueno rasgó el bosque, acompañado de una onda expansiva que aplastó la hierba y levantó remolinos de polvo en el aire. El puño descendente de Muscular se detuvo a centímetros del rostro de Rumi, bloqueado por una sola mano enguantada. Akasa estaba allí, sosteniendo sin esfuerzo la inmensa fuerza del villano. No había llegado usando Soru. Había llegado usando Tempestad. La velocidad pura de su llegada había creado la explosión sónica. Su ropa estaba rasgada, su cuerpo magullado, pero sus ojos negros ardían con una furia gélida y asesina que hacía que la sed de sangre de Muscular pareciera insignificante. Ni siquiera había mirado a Muscular todavía. Su mirada estaba fija en el cuerpo destrozado de Rumi en el suelo. Vio sus heridas, las lágrimas en su rostro, la sangre manchando su traje. Los ojos de Rumi se abrieron con dificultad, enfocándose en él. «Llegas tarde, idiota», susurró, una leve y dolorosa sonrisa asomando a sus labios antes de que sus ojos se pusieran en blanco y perdiera el conocimiento por completo. Akasa se quedó completamente inmóvil. El mundo pareció estrecharse, los sonidos del bosque se desvanecieron. La visión de Rumi, rota e inconsciente porque él no había sido lo suficientemente rápido, se superpuso a otro recuerdo, un recuerdo enterrado en lo profundo, guardado bajo llave durante años. Yuna. Abandonada en un callejón. Sin vida. Fría. Su negro y sedoso cabello, una vez, ahora estaba enmarañado y ensangrentado. Una cicatriz irregular en su torso. Sus ojos cerrados. Olvida a mi hermana. El consejo del policía se repetía en su cabeza. El viejo dolor, la vieja rabia, la impotencia que había sentido aquel día, regresaron con la fuerza de un maremoto. Nunca más. Dijo que nunca dejaría que eso volviera a pasar. Pero ahí estaba ella. La chica que amaba. A un paso de la muerte. Levantó la vista lentamente, sus ojos negros fijándose en el rostro sorprendido de Muscular. La calma anterior había desaparecido, reemplazada por algo aterrador. No era solo ira. Era la certeza absoluta y final de la muerte. Simplemente se quedó mirando a Muscular, sin decir una palabra. Con un solo empujón, Muscular salió despedido hacia atrás. Akasa entonces levantó a Rumi y besó su frente. «Vas a estar bien, zanahorias». Caminó hacia Mina y Momo, que ya estaban despiertas. El sonido de los sollozos llegó a los oídos de Akasa. Mina y Momo, ambas conscientes pero gravemente heridas, estaban llorando. «Akasa, lo sentimos», dijo Momo entre jipidos, las lágrimas mezclándose con la suciedad de su rostro. «No fuimos lo suficientemente fuertes». Mina solo lloraba, abrazándose el costado herido. Él no dijo nada, solo asintió y colocó a Rumi junto a ellas. «Cuídense de ella. Vuelvo enseguida». Su voz carecía de toda emoción. Detrás de la roca, Kota miraba a Akasa, su terror momentáneamente eclipsado por un destello de incredulidad y una incipiente y desesperada esperanza. ¿Era esto lo que era un héroe? Por desgracia para Kota, lo que estaba a punto de presenciar no era un héroe, sino a un asura, a punto de ejecutar a un alma desafortunada de la manera más dolorosa posible. El gruñido de sorpresa de Muscular fue una mezcla de asombro y diversión. Acababa de ser empujado. Así, sin más. Como si fuera de pluma. «Oh. ¿Otro más?». Se rió Muscular, el sonido era un ronroneo bajo y arrogante. Retrajo el brazo, sus fibras musculares pulsando. «Eres más duro que la última, te lo concedo. Pero tienes la misma mirada de complejo de héroe en los ojos». Akasa no habló. Su mirada permaneció fija en la forma inconsciente y quebrantada de Rumi. Vio el ángulo antinatural de su brazo, la sangre que apelmazaba su cabello blanco. «Llegas tarde, idiota». Sus susurradas y doloridas palabras resonaron en su mente, y sintió una calma fría y familiar que se asentaba sobre él. El mundo se estrechó. Los sonidos del bosque, los sollozos de Mina y Momo, los gemidos aterrorizados de Kota, todo se desvaneció. Solo quedaba el hombre frente a él y la promesa de lo que estaba por venir. Lentamente, casi mecánicamente, se irguió a su altura total.
Sus ojos negros, ahora completamente desprovistos de luz o emoción, se elevaron para encontrarse con los de Muscular. Yuna. Abandonada en un callejón. Sin vida. Fría. Su negro y sedoso cabello, una vez, ahora estaba enmarañado y ensangrentado. Una cicatriz irregular en su torso. Sus ojos cerrados. Olvida a mi hermana. La misma escena de su vida pasada se repetía una y otra vez en su mente. La rabia que sentía no era caliente. Era un frío glacial absoluto. Aquello no era una pelea. Era una ejecución. La voz de Akasa fue inquietantemente baja, un susurro mortal y profundo que prometía una destrucción absoluta. Por favor, intenta seguir vivo todo el tiempo que puedas. Oh. ¿Y qué vas a hacer? Te romperé como le rompí a tu chiquilla. Ja 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 ja. Alardeó Muscular, flexionando los brazos, disfrutando del miedo que creía estar infundiendo. Era rápida, se lo concedo, pero era frágil. ¿Cómo estas otras dos? Señaló a las llorosas Momo y Mina. ¿Y cómo lo serás tú? ¿Quieres jugar al héroe? Bien. Juguemos. Con un rugido, Muscular cubrió su cuerpo con una densa coraza carmesí de fibras musculares y cargó, con el puño listo para pulverizar a Akasa de un solo golpe. Akasa no se movió. Ni siquiera se preparó. Brújula de la muerte destructiva. El patrón azul de copo de nieve apareció en el suelo bajo él, invisible en el caos, y el mundo encajó en una claridad perfecta y gélida. Vio la trayectoria del puño de Muscular. Vio el leve y arrogante desequilibrio en su hombro. Vio el punto débil en las fibras musculares, justo debajo del codo. Cuando el puño, del tamaño de un coche pequeño, estaba a punto de conectar, Akasa se movió. No usó Soru. No usó tempestad. Usó un simple y fluido paso, girando sobre su talón, fluyendo hacia el interior de la guardia del villano con la gracia del romperrocas del flujo de agua. El puño de Muscular, dirigido a su cabeza, pasó inofensivamente por encima de su hombro. La mano de Akasa ya se estaba moviendo. Clavó su puño enguantado, infundido con una onda de choque de tipo aire comprimido, directamente en el punto débil que había identificado. Crack. No fue un puñetazo. Fue una detonación. El sonido no fue un golpe sordo y amortiguado contra el músculo. Fue el chasquido húmedo y agudo de una bala de cañón impactando una sandía. Las densas fibras de Muscular, que habían repelido balas de cañón y ácido, no ofrecieron resistencia. La onda de choque eludió la armadura, y la fuerza cinética, sin tener otro lugar al que ir, licuó el hueso y la carne de debajo. ¡Ac! El rugido de triunfo de Muscular se cortó, convirtiéndose en un gorgoteante y agudo chillido. Retrocedió tambaleándose, sujetándose los restos de su brazo derecho. No solo estaba roto. Había desaparecido desde el codo hacia abajo, convertido en una masa informe de fibras rojas, sangre, fragmentos de hueso y despojos. Mi brazo. Chilló, sin que su mente pudiera procesar lo que acababa de pasar. Su don. Su defensa impenetrable. Había sido borrada. Huele, ¿verdad? La voz de Akasa era de una calma sepulcral. Dio un solo paso deliberado hacia adelante. Bien. La arrogancia de Muscular se evaporó, reemplazada por una oleada de miedo puro y primigenio. Eso no era un estudiante. Eso no era un héroe. Eso era un monstruo. Intentó cubrirse con su brazo restante, las fibras musculares cubriendo frenéticamente su cuerpo. Akasa usó Soru. Estaba detrás de Muscular antes de que el villano pudiera siquiera darse la vuelta. Esta vez, no golpeó. Asestó una simple y poderosa patada de hacha, con el talón cargado de una onda expansiva. Destrucción interna, directamente sobre el hombro izquierdo de Muscular. Crash. El sonido de la escápula, la clavícula y la parte superior del brazo desintegrándose fue nauseabundo. Muscular aulló, desplomándose de rodillas, su otro brazo colgaba ahora como un apéndice inútil. Sus ofensivas habían desaparecido. Estaba lisiado. Por favor espera suplicó Muscular, su voz era un gemido lastimero y patético. La gélida mirada de Akasa solo se endureció. Levantó el pie y lo bajó sobre la rótula derecha de Muscular. Un chasquido húmedo y desgarrador resonó en el claro. Muscular gritó de nuevo, su cuerpo se convulsionaba. No había terminado. Akasa pasó por encima de su cuerpo que se debatía y bajó el otro talón sobre la rótula izquierda. Otro chasquido. Muscular era ahora un montón de carne rota y sollozante en el suelo del bosque, inmovilizado, desarmado y completamente indefenso. Sus músculos potenciados intentaban desesperadamente regenerarse, soldando los huesos destrozados y la carne desgarrada, pero era un proceso lento y agónico. Estaba atrapado en un ciclo de dolor horroroso. Esta era su peor pesadilla.
Ser débil, estar indefenso, ser la presa. Desde detrás de la roca, Kota observaba, con el cuerpo temblando tan fuerte que no podía respirar. Había querido que Muscular pagara por matar a sus padres. Pero esto no era justicia. Esto era un despiece. El héroe, Asura, era más aterrador de lo que el villano había sido jamás. Mina y Momo miraban con los ojos muy abiertos y horrorizados. Mina vomitaba sin disimulo, con el cuerpo tembloroso. Momo, con el brazo roto, solo miraba fijamente, su mente brillante completamente congelada. Estaba presenciando una ejecución anatómica y sistemática, y una parte de ella, la parte lógica, le gritaba que aquello no era un héroe. Era un asesino. Los sonidos de la brutal paliza unilateral, los crujidos húmedos, los gritos agónicos, habían viajado a través del bosque. Justo cuando Akasa levantaba el puño para un golpe final y definitivo, un nuevo grupo irrumpió en el claro. Bakugo, Shoto, Izuku y Tokoyami, recién salidos de su pelea con Moonfish, se detuvieron en seco. Observaron la escena. Las chicas llorando, el niño aterrorizado, la masa sanguinolienta e irreconocible que era Muscular, y Akasa de pie sobre ella, con la mano en alto para matar. «Akasa, detente», gritó Izuku, con la voz quebrada. Al mismo tiempo, otra figura aterrizó en el claro. Aizawa, con los ojos rojos y brillantes, su confiscador lanzándose hacia adelante. «Asura. Detente. Ya es suficiente», rugió, con su voz cargada de toda la autoridad de un maestro y un héroe profesional. «Esto no es lo que hacemos. No eres un villano. Detente». Activó su don, su mirada fijándose en Akasa. Pero no pasó nada. Los ojos negros de Akasa no cambiaron. Su poder no se desvaneció. Su don no es una activación. ¿Ese solo él? ¿Cómo es posible esto? Se dio cuenta Aizawa con un horror creciente. Akasa ni siquiera lo miró. Mantenía su gélida mirada fija en el villano lloroso y destrozado. «Akasa, te lo advierto. Detente ahora o estarás expulsado», gritó Aizawa, preparándose para cargar. Akasa se detuvo. Lentamente, llevó la mano a su oreja, sus dedos enguantados tanteando por un momento, y sacó el pequeño y sofisticado auricular que Nezu le había dado. Lo arrojó al suelo frente a Aizawa. «Póntelo», ordenó Akasa, con voz plana. «El director tiene un mensaje para ti». Aizawa miró fijamente el auricular, luego a Akasa, con la mente dando vueltas. «¿Qué está pasando?». Lo arrebató del suelo y se lo encajó en la oreja. «Director. Asura está fuera de control. Está a punto de matar a un villano. Necesito permiso para». «Necesitas detenerte, Shota». La voz de Nezu no era la habitual y alegre. Era tan fría y dura como el acero. Aizawa se quedó helado. «¿Qué? Director, no entiende, él está». «Lo entiendo perfectamente. Asura no está operando como tu estudiante en este momento. Está operando como un activo bajo mi autoridad directa. Sus acciones están autorizadas. Esto no es un ejercicio de entrenamiento, Shota. Es una exterminación. Tus órdenes son asegurar a los otros estudiantes y detenerte. Déjalo trabajar». Las palabras golpearon a Aizawa como un puñetazo físico. ¿Autorizadas? ¿Exterminación? Sintió que la sangre se le helaba. Miró a Akasa, luego a los estudiantes heridos, y luego de nuevo a Akasa. De repente, fue terriblemente consciente de que no estaba al mando. Solo era un maestro, pero Nezu y Akasa estaban jugando un juego completamente diferente, mucho más oscuro. «Sensei, ¿qué está haciendo?», suplicó Izuku, al ver la vacilación de su maestro. «Deténlo. Lo va a matar», gritó Shoto, con sus propios principios tambaleándose. Muscular, al oír la discusión de los héroes, vio un último y desesperado rayo de esperanza. «Ayúdenme», lloró, su único ojo bueno encontrando a Aizawa. «Por favor, héroes, es un monstruo o intenta matarme». Eso selló su destino. Akasa volvió a centrar toda su atención en el villano que gemía. «Lastimaste a alguien a quien no debías. Eres igual que ellos. A las plagas como tú hay que exterminarlas». Se arrodilló, con su guante a centímetros de la cara de Muscular. «No mereces respirar». Colocó su mano sobre el esternón del villano. Muerte destructiva. Impacto. No se contuvo. Por un momento, no pasó nada. Los ojos de Muscular estaban muy abiertos por el terror. Luego, se desorbitaron. Un sonido ahogado y gorgoteante escapó de sus labios mientras todo su cuerpo se estremecía. La onda de choque interna, sin posibilidad de escapar, licuó sus órganos al instante. La sangre brotó de su boca, su nariz, sus ojos, sus oídos, e incluso de los poros de su piel, una fina niebla roja que estalló de su cuerpo. Ni siquiera tuvo tiempo de gritar.
Su cuerpo se estremeció, se oyó un grotesco chasquido de percusión, y luego quedó inmóvil. Un silencio pesado y mortal cayó sobre el claro, roto solo por los horrorizados sollozos de Mina. Akasa se levantó, con el guante goteando la sangre del villano. Era una visión aterradora, un demonio envuelto en sombras y sangre. Entonces, la intención asesina se desvaneció como si hubieran apagado un interruptor. Se alejó del cadáver, con movimientos calmados y deliberados, y caminó hacia el cuerpo inconsciente de Rumi. Se arrodilló a su lado, con una expresión ilegible, y con una ternura que parecía imposible después de la muestra de brutalidad, le apartó el cabello ensangrentado de la cara. Levantó la vista, su mirada barriendo a sus horrorizados compañeros, que lo miraban como si fuera un completo extraño. Un monstruo. ¿Qué miran, idiotas? Su voz fue fría, cortante, y atravesó su parálisis. Shoto, Bakugo, lleven a Yaoyorozu Yashido. Midoriya, agarra al niño. Aizawa-sensei, dijo, posando sus ojos en su atónito maestro, ocúpese del resto. Están en estado de shock. Sus órdenes fueron tan directas, tan lógicas, que eludieron el horror y devolvieron a todos a la realidad. Shoto y Bakugo, aunque visiblemente afectados, se movieron para ayudar a Momo y Mina. Izuku corrió al lado de Kota. Akasa deslizó cuidadosamente sus brazos bajo el cuerpo roto de Rumi, levantándola con una reverencia casi tierna, y se dirigió hacia la cabaña principal del campamento. Necesita atención médica. Ahora. Al pasar junto a Aizawa, arrancó el auricular de la mano aún congelada de su maestro. Presionó un botón, poniéndolo en modo altavoz. Director, dijo Akasa, con voz cortante y profesional. Asura. ¿Está hecho? La voz de Nezu, aún fría, resonó en el silencioso claro. Muscular ha sido eliminado. El Nomu está hecho polvo. Rumi, Yaoyorozu y Yashido están heridas de gravedad. Envía al equipo de limpieza para el cuerpo. Y consigue un transporte médico aquí inmediatamente. Ya están en camino. Tiempo estimado, 30 minutos. Estaré allí mañana por la mañana. Necesitamos arreglar algunas cosas. La atmósfera dentro de la cabaña principal era asfixiante. Afuera, el bosque bullía con los sonidos de los héroes profesionales llegando, helicópteros en la distancia, y los movimientos coordinados y silenciosos del equipo de limpieza de Nezu. Los Pussycats, Aizawa y Black King gestionaban la escena, ocupándose de los villanos capturados y los heridos. Dentro, la clase 1A se había reunido en la sala común principal. No estaban siendo interrogados. Solo esperaban. Los heridos habían recibido primeros auxilios preliminares de una Mandalay de rostro sombrío antes de que ella regresara al campo. Momo y Mina, con los brazos en cabestrillos improvisados, estaban sentadas en un sofá, pálidas y temblorosas, con los ojos ausentes, reviviendo el momento en que Muscular las había destrozado sin esfuerzo. Rumi había sido llevada apresuradamente a una habitación privada separada, donde un usuario de don médico de los Pussycats trabajaba frenéticamente para estabilizarla. El resto de la clase estaba dispersa, envueltos en mantas térmicas, cuidando sus propias heridas menores. La adrenalina había desaparecido, dejando tras de sí un horror frío y enfermizo. Habían visto a héroes luchar en la televisión. Habían estado en un desastre en la USG. Pero esto era diferente. No era una pelea. Era una ejecución sistemática. Habían visto a Akasa, su amigo, su compañero de clase, el tipo que se sentaba tranquilamente en el autobús, convertirse en un monstruo. Él solo, Ochako Uraraka fue la primera en hablar, su voz apenas un susurro. Estaba pálida, con las manos temblorosas mientras se aferraba a su manta. Ni siquiera dudó. Él lo destrozó. Eso no fue un héroe. Eso fue un monstruo, terminó Kaminari, con voz hueca. Miraba fijamente la pared, sin verla realmente. Es un monstruo. ¿Vieron sus ojos? Lo estaba disfrutando. Eso no es cierto. Sollozó de repente Mina asido desde el sofá. El sonido fue agudo, doloroso. Él nos salvó. Ustedes no vieron lo que esa cosa le hizo a Momo. A Rumi. Él estaba. Sus palabras se disolvieron en lágrimas de terror y confusión. Pero lo mató, dijo Ida, con voz rígida por una certeza dogmática y conmocionada. Intentaba procesar lo que había visto, encajarlo en su visión ordenada del mundo, y no encajaba. Torturó brutalmente y luego ejecutó a un oponente sometido. Es la antítesis de todo lo que se nos enseña. Es la acción de un villano, simple y llanamente. No tenía derecho. Añadió Uraraka, con su miedo transformándose en una ira autocomplaciente. Estamos entrenando para ser héroes, para salvar personas. No para hacer eso. Él quitó una vida. Izuku Midoriya temblaba.
Había visto el poder de Akasa de cerca. Había sentido su rabia. Pero esta era la primera vez que lo veía completamente desatado. Pensó en Olmig, en sus rescates sonrientes y afirmadores de la vida. Y luego pensó en el guante de Akasa, goteando sangre. La forma en que el cuerpo de Muscular había estallado. Tiene razón, dijo Izuku, con voz cargada de una terrible y triste finalidad. Olmig habría encontrado otra manera. Habría salvado a todos, incluso al villano. Lo que hizo Akasa-kun estuvo mal. Fue un asesinato. La habitación quedó en silencio, el peso de esa palabra flotando en el aire. La mayoría de la clase, Kaminari, Zero, Hirou y Ojiro, asintieron con un sombrío acuerdo, su miedo y horror conectándose en un juicio unificado. Shoto Todoroki no dijo nada. Estaba sentado solo, mirando sus manos, su mente reproduciendo la escena. Recordó el consejo de Akasa sobre su padre. Recordó la fría furia en los ojos de Akasa. Sintió una extraña y fría resonancia con esa rabia. Comprendía, de una manera que no podía articular, lo que se sentía cuando un monstruo hería a un miembro de la familia. No dijo nada. En la esquina, Katsuki Bakugo estaba hundido en una silla, con la cabeza agacha, la mirada fija en el suelo. Había estado completamente, inquietantemente silencioso desde que los habían traído al interior. Izuku, sintiendo una extraña falta de la explosiva ira de su rival, lo miró. Necesitaba que todos estuvieran en la misma página, que acordaran que esa era una línea que no se podía cruzar. ¿Kak-chan? Preguntó Izuku, con voz vacilante. Tú lo viste. ¿Viste lo que hizo? Debes estar de acuerdo en que eso estuvo mal, ¿verdad? Bakugo no se movió por un largo momento. El único sonido era el llanto silencioso de Mina. No lo sé, gruñó finalmente, con una voz tan baja que era casi inaudible. ¿Qué? Preguntó Zero, inclinándose. ¿Qué dijiste? La cabeza de Bakugo se levantó lentamente, y sus ojos rojos no estaban llenos de su habitual rabia explosiva. Estaban conflictuados. Bah. Dije que matar está mal, pero lo entiendo. ¿Lo entiendes? Repitió Ida, poniéndose de pie, rígido. Bakugo, no hay nada que entender. Él ejecutó sumariamente a un villano capturado. Lo torturó. Era un asesino. Dijo Uraraka, su voz encontrando una nueva fuerza en su convicción. Es tan malo como él. Es un monstruo, susurró Kaminari. Es inestable. Es un villano. Los murmullos surgieron, uno tras otro, mientras la clase se volvía contra la única persona que no se unía a su coro de condena. Cállense. El rugido de Bakugo fue tan repentino y tan violento que sacudió físicamente a todos en la habitación. Los sollozos cesaron. Las conversaciones se detuvieron. Solo quedó el sonido de su respiración agitada. Se levantó lentamente, todo su cuerpo temblaba con una energía contenida y aterradora. Todos ustedes, solo cállense de una puta vez. Se situó en el centro de la habitación, sus ojos escudriñando sus rostros impactados. ¿Saben algo sobre ese maldito? ¿Eh? Gritó, señalándolos con el dedo. Ninguno de ustedes sabe nada. Todo lo que han visto es el poder. No han visto el resto, malditos idiotas. Respiró hondo y tembloroso, intentando articular algo para lo que claramente no tenía palabras. ¿No lo ven? Escupió finalmente. Durante todo este año no es el monstruo que ustedes, maricas, están pintando. Incluso durante la Puzuzg. Cuando casi lo mató ese freak cerebrito. No mató a nadie. Tenía control. Golpeó su puño contra su propia palma, provocando una pequeña explosión. Sé lo que se siente. Lo reconozco cuando lo veo. Yo me enfado y quiero mandarlo todo a la mierda con explosiones. Sé lo jodidamente difícil que es contener eso. Y él pudo. Dejó ir al freak de las manos, incluso después de que casi lo mata. Tenía el poder para acabar con todos, y se contuvo. La clase estaba en un silencio atónito. Nunca habían visto a Bakugo así, no solo enfadado, sino analítico. Apasionadamente defensor de otra persona. Izuku, sin embargo, no podía dejarlo pasar. Su propio idealismo, el núcleo de su ser, estaba siendo atacado. Pero Kak-chan, no se contuvo. Esta vez no. Él lo torturó. Le rompió los brazos, las piernas y luego lo mató. Eso es imperdonable. Va contra todo lo que Olmig nos enseña. El nombre fue el detonante. En un abrir y cerrar de ojos, Bakugo cruzó la habitación, su mano cerrándose alrededor de la garganta de Izuku, empujándolo contra la pared. Izuku se atragantó, sus manos volaron para arañar la muñeca de Bakugo. Bakugo. Para. Gritó Uraraka. Bakugo. Kirishima gritó, poniéndose de pie de un salto. Escúchame ahora, maldito nerd.
Rugió Bakugo, con la cara a centímetros de la de Izuku, escupiendo saliva. Sé lo mucho que te gusta All Might. Sé que a mí también. Pero olvida a esa perra musculosa por un segundo, maldito nerd. La pura blasfemia de la declaración dejó a la clase en silencio de nuevo. Tienes razón. No sé mucho de él. Gritó Bakugo, con los ojos desorbitados. Pero sé una cosa. Todo lo que sé es que quiere más a esa chica conejo que a su puta vida. Ahora temblaba, no de rabia, sino por la fuerza de sus propias palabras. En la secundaria me le planté delante. La llamé bicho raro, dije que le volaría esas estúpidas orejas. Solo estaba fanfarroneando. Pero él se abalanzó sobre mí antes de que pudiera siquiera encender una chispa. Me mandó al suelo, con la mano en mi garganta. No me hizo daño. Solo me miró. Con esos mismos ojos, muertos y fríos. Me dijo que si volvía a amenazarla, me mataba. ¿Y saben qué? Le creí. Soltando a Izuku, lo empujó al suelo. Izuku cayó, tosiendo y frotándose la garganta, con los ojos muy abiertos por la conmoción. Vi en qué estado estaba, Deku. Continuó Bakugo, con voz ronca. Estaba a un paso de la puta muerte. Rota, sangrando, inconsciente. Supe en el momento que la sexto así, que ese Frink musculoso era hombre muerto. ¿Y ustedes están sentados aquí, quejándose de la ética del héroe? Señaló a Izuku con el dedo. Así que cállense de una puta vez sobre lo que está mal. Déjame preguntarte, idiota. Si ese bastardo de Shigaraki tuviera a tu madre. Si estuviera rompiendo sus huesos, uno por uno, torturándola lentamente hasta la muerte justo delante de ti, como ese Frink musculoso hizo con Rumi. ¿Te quedarías ahí parado y lo dejarías, Le pondrías las esposas y hablarías de las enseñanzas. A Izuku se le heló la sangre. La imagen de su madre en ese escenario no podía respirar. No tuvo respuesta. Es fácil decir toda esa mierda noble cuando no es tu familia la que está en juego. Rugió Bakugo. Se giró, su mirada furiosa y asqueada barriendo al resto de sus compañeros. Váyanse a la mierda todos. Le dan la espalda al tipo que acaba de sangrar por ustedes. Al tipo que les salvó la puta vida a todos en la USG. Al tipo que acaba de salvar a esas tres. No son héroes. Son unos putos falsos. Se dirigió a la puerta, la abrió de golpe con tanta fuerza que casi la arranca de sus bisagras, y salió a la noche, dejando tras de sí un pesado y destrozado silencio. Bakugo no dejó de caminar. Salió de la cabaña y se adentró en el aire frío de la noche, con las manos en los bolsillos, los hombros encorvados. Pateó una piedra, haciéndola saltar por el camino de grava, un pequeño e insatisfactorio signo de puntuación para la rabia que aún hervía en su pecho. Putos falsos. Putos cobardes. Se sentaron en esa habitación, todos altivos y santurrones, juzgándolo a él. Juzgando a casa. No tenían ni idea. No habían visto lo que él había visto. No entendían esa mirada fría en los ojos de Asura. No era disfrute. Era ausencia. Una completa carencia de todo. Un propósito aterrador y de un solo objetivo. Había pasado toda su vida admirando a All Might. El número 1. El tipo que siempre gana, que siempre sonríe. Quería ser eso. Quería ser el más fuerte, el ganador indiscutible. Pero esta noche había visto algo más. Había visto a Deku, con su poder prestado, soltando la misma mierda idealista. All Might habría encontrado otra manera. Mentira. ¿Y si no había otra manera? ¿Y si otra manera solo significaba dejar vivir al monstruo, dejar que escapara, dejar que volviera a lastimar a alguien más? Pensó en Akasa. El bastardo era callado, distante, pero nunca mentía. Nunca fingía ser algo que no era. Cuando luchaba, luchaba para ganar. Cuando hablaba, decía la verdad. Y cuando alguien a quien amaba resultaba herido acababa con la amenaza. Permanentemente. A la mierda All Might, pensó Bakugo, el impacto de la revelación golpeándolo con la fuerza de un golpe físico. El camino del héroe sonriente y perfecto era una mentira. Era una bonita historia para las cámaras. El camino de Akasa, el que era sangriento, oscuro y feo, ese era real. Se encontró caminando sin rumbo, sus pies llevándolo hacia el ala médica de la cabaña, donde los profesionales de verdad estaban trabajando. Se detuvo frente a una ventana, atraído por una tenue luz. Miró hacia adentro. Y se quedó helado. Era Akasa. Estaba sentado en una silla junto a una cama donde yacía Rumi, cubierta de vendajes, con una vía en el brazo. La luz de la luna que entraba por la ventana bañaba la escena con una luz pálida y estéril. Y Akasa, el monstruo, el asesino, el tipo que acababa de ejecutar a un villano con hielo en las venas, le sostenía la mano.
Tenía la cabeza gacha, los hombros le temblaban. Murmuraba algo, demasiado bajo para oírlo. Y cuando levantó la cabeza para mirar su rostro inconsciente, Bakugo vio lo imposible. Lágrimas corrían por sus mejillas. No solo unas pocas. Estaba llorando en silencio, completa y desconsoladamente roto. La imagen golpeó a Bakugo más fuerte que cualquier explosión. Era cruda. Era algo que no se suponía que debía ver. Retrocedió tambaleándose desde la ventana, con la garganta de repente apretada. Se vio a sí mismo en esa silla. Imaginó a la vieja bruja, su madre, tendida en esa cama. A su padre. ¿Qué habría hecho él? Pensó en sus propias manos, en su propio poder. Pensó en el cuerpo mutilado de Muscular y en los guantes ensangrentados de Akasa. Y luego pensó en esas lágrimas. Es fácil llamarlo monstruo, pensó, apretando los puños. Pero es el único que hizo lo que había que hacer. Protegió a su familia. Se giró y se alejó de la ventana, con la mente hecha. El camino de Akasa es el mío. El mundo realmente es un lugar mejor sin estos desgraciados. El mundo se había vuelto mudo para Akasa. Eso fue lo primero que Akasa registró mientras estaba sentado en la pequeña y limpia habitación blanca del ala médica de la cabaña. La única luz provenía de la luna, filtrándose a través de la ventana, y del suave resplandor verde del monitor cardíaco junto a la cama. Rumi era una forma pálida e inmóvil bajo las sábanas blancas, perdida en un mar de vendas. Su brazo izquierdo estaba enyesado. Sus costillas, fuertemente vendadas. Una vía intravenosa estaba conectada a su brazo ileso. Parecía tan frágil, a diferencia de la fuerza imparable de la naturaleza que él conocía. La especialista médica de los Pussycats la había estabilizado, inundándola de analgésicos y agentes curativos asistidos por Don, pero el daño era grave. Fracturas múltiples, graves contusiones internas y una conmoción cerebral. Akasa estaba sentado en un pequeño taburete de madera junto a la cama, sus propios moretones y cortes olvidados. No se había molestado en cambiarse. Su uniforme de la UA, rasgado y cubierto de sangre, contrastaba con la limpieza de la habitación. Extendió la mano, su guante temblaba ligeramente, y tomó suavemente la de ella. Se sentía tan pequeña en la suya. La rabia había desaparecido, consumida en el momento en que el cuerpo de Muscular se enfrió. Todo lo que quedaba era un vasto, frío y doloroso vacío. Era el mismo abismo familiar que había vivido en su pecho durante 10 años en su vida anterior. La sensación de fracaso. Lo siento, susurró, con voz ronca, que sonaba ajena a sus propios oídos. Miró fijamente sus manos entrelazadas. Lo siento mucho, Rumi. Le había fallado. Se había dejado distraer. El gnomo era una artimaña. Un plan simple y efectivo para alejarle a él, al más fuerte, del grupo principal. Me confié demasiado, continuó, con la voz quebrándose, la máscara fría de Asura resquebrajándose para revelar al chico aterrorizado que había debajo. Estaba tan ocupado luchando mi propia batalla, tan seguro de que yo era el objetivo real, que ni siquiera no pensé que iría por ti. Su mente regresó a su susurro de dolor, a medio camino de la conciencia. Llegas tarde, idiota. Una única lágrima caliente resbaló por su mejilla, cayendo sobre sus manos. Era la primera lágrima que derramaba en esta vida. Llegué tarde. Una risa rota y húmeda escapó de él. Llegué tarde. Igual que con Yuna. No estaba allí. Dejé que te hiciera daño. Dejé que casi. No podía decirlo. La imagen del puño de Muscular descendiendo, de lo que habría pasado si hubiera sido un segundo más lento, le envió una nueva oleada de terror paralizante. Llevó la mano de ella a su frente, sus hombros temblaban, el peso de su fracaso aplastándolo. Nunca más, dijo entre jipidos, las palabras eran un juramento de sangre hecho a su forma inconsciente. Te lo juro, Rumi, nunca volveré a llegar tarde. No me importa la ética de los héroes. No me importan sus reglas. Me haré más fuerte. Me haré tan fuerte que nadie podrá volver a tocarte. Prenderé fuego al mundo entero antes de dejar que alguien te haga llorar. Permaneció así durante mucho tiempo, el único sonido en la habitación era el pitido rítmico del monitor y su propia respiración. Te quiero, susurró. Te quiero mucho, zanahorias. Así que, por favor, solo ponte bien. Siempre estaré aquí. Besó suavemente su frente vendada, y luego, con la misma suavidad, volvió a colocar su mano en la cama. Se levantó, con el cuerpo dolorido, y la máscara fría de Asura volvió lentamente a su lugar. La vulnerabilidad había desaparecido, encerrada de nuevo, reemplazada por una determinación fría y dura. Se giró y salió de la habitación, cerrando la puerta con un suave clic. Salió al pasillo, la tenue luz hacía que las sombras parecieran largas y profundas.
Se sorprendió al ver una figura acurrucada contra la pared opuesta. Katsuki Bakugo. Estaba simplemente sentado allí, con los brazos cruzados, mirando al suelo. Levantó la vista cuando Akasa apareció, sus ojos rojos intensos e ilegibles en la penumbra. Akasa estaba demasiado cansado para esto. Solo quería estar solo. Supuso que Bakugo estaba allí para empezar una pelea, para desafiarlo finalmente después de haberlo visto en su momento más brutal. Se preparó para la inevitable explosión. Bueno, gruñó Bakugo, con voz baja. Akasa se limitó a mirarlo, esperando. «Están ahí dentro», dijo Bakugo, señalando con la barbilla hacia la sala común al final del pasillo, donde se había reunido el resto de la clase. Los extras. Todos están hablando de ti. La expresión de Akasa no cambió. Que hablen. Comenzó a alejarse. Te están llamando monstruo. Akasa se detuvo, pero no se giró. Deku, 4 ojos, cara redonda todos. Están cagados de miedo. Dicen que eres un villano. Que lo disfrutaste. Que All Might habría encontrado otra manera. Que lo que hiciste fue un asesinato sin sentido. Una risa seca y amarga escapó de los labios de Akasa. Era un sonido carente de todo humor. Qué fácil es arruinar la imagen que construyes, ¿no? Estaba cansado. Estaba tan cansado. No le importaba lo que pensaran. Solo quería encontrar a Nezu y terminar con esta noche. Empezó a caminar de nuevo. Les dije que estaban llenos de mierda. Akasa se quedó helado. Giró la cabeza bruscamente, sus ojos negros muy abiertos por la auténtica conmoción. Se volvió hacia Bakugo, que ahora estaba de pie, con las manos en los bolsillos. Lo entiendo, dijo Bakugo, negándose a encontrar su mirada. Hiciste lo correcto. No dejes que esos putos falsos se sienten ahí a decirte quién eres. Akasa estaba completamente desconcertado. Era lo último, lo absolutamente último que había esperado. Había anticipado condena, miedo, quizás un desafío. Nunca había anticipado comprensión. Y de Bakugo, de todos. Y, Bakugo pateó el suelo, su voz volviéndose tímida, casi avergonzada. Gracias por abrirme los ojos. Sobre el mundo. Esta mierda de héroes no es lo que muestran en la tele. Finalmente levantó la vista. Te cubro las espaldas. Puede que hable mierda, pero al menos no soy un cobarde de 2 caras. La sinceridad de la declaración golpeó a Akasa más fuerte que el puñetazo del Nomu. Había estado tan centrado en Rumi que nunca había considerado aliados. Y ahora, la primera persona en ponerse de su lado, en ver el acto imperdonable de la ejecución y asentir de acuerdo, era su rival más volátil. Una pequeña y genuina sonrisa tocó los labios de Akasa. Gracias, Bakugo. Significa mucho. Me alegra tener un amigo como tú. La palabra amigo fue como una granada. Bakugo explotó al instante. ¿Quién dijo que era tu amigo, bastardo de ojos negros? Rugió, con la cara volviéndose carmesí. Solo estoy diciendo hechos. No lo malinterpretes, sigues siendo mi rival, todavía voy a vencerte. Cállate. Se giró, echando humo, y salió del pasillo pisando fuerte. Se detuvo en la esquina, pero no miró atrás. ¿Cómo está ella? La sonrisa de Akasa se suavizó. Está fuera de peligro. Los médicos dijeron que se recuperará. Huesos rotos, pero estará bien. Bakugo grunó. Bien. Sería un puto aburrimiento sin ella dando saltos por el aula todo el tiempo. No se despidió. Simplemente se fue. Akasa lo vio alejarse, una extraña y nueva sensación se asentó en su pecho. No era el frío de su rabia, ni el dolor de su culpa. Era calidez. Una nueva amistad, forjada en algo brutal y frío. No estaba tan solo como pensaba. A la mañana siguiente, el sol salió sobre un campamento sombrío y agotado. Los villanos se habían ido, los cuerpos habían sido limpiados, y una fuerte presencia policial aseguraba ahora la cabaña. La clase 1A se había reunido en el comedor principal, todos excepto Akasa, a quien Nezu había convocado. Los estudiantes estaban en silencio, el caos habitual de la mañana reemplazado por susurros nerviosos y apagados. La brecha creada por el arrebato de Bakugo era palpable. Aizawa y Black King entraron, con expresiones sombrías. Pero no estaban solos. El director Nezu entró con ellos, su pequeña forma irradiaba una autoridad que silenció la habitación. Buenos días, estudiantes, dijo Nezu, con su voz tan alegre como siempre, lo que solo hizo que el ambiente fuera más inquietante. Estoy seguro de que tienen muchas preguntas sobre los eventos de anoche. Director Nezu. Ida se levantó, con la mano cortando el aire. Debemos discutir las acciones de nuestro compañero, Asura. Su conducta fue
Su conducta fue ejemplar, y Ida, le cortó Nezu, con la voz aún agradable, pero con un trasfondo de acero. La clase se quedó mirando, atónita. Ejemplar. Chilló Uraraka, poniéndose de pie. Pero señor, él lo mató. Lo torturó. Eso no es lo que hacen los héroes. ¿No es así? Preguntó Nezu, inclinando la cabeza. Saltó sobre la mesa. Dime, Uraraka, ¿qué hacen los héroes? Ellos salvan a la gente. Dijo, con la voz llena de convicción. ¿Y Asura no los salvó? Contraatacó Nezu. No salvó a la señorita Yaoyorozu y a la señorita Asido de un villano que ya les había roto los huesos y que, según todos los indicios, estaba a punto de matarlas. ¿No salvó a su compañera, la señorita Usagiyama, de un golpe mortal? ¿No salvó al pequeño Kota del hombre que asesinó a sus padres? Pero la forma en que lo hizo, interrumpió Izuku, con voz temblorosa. Fue tan brutal. Olmigtel habría encontrado otra manera. Lo habría sometido, lo habría salvado. ¿Salvarlo? La sonrisa de Nezu finalmente se desvaneció. Sus pequeños ojos negros se volvieron fríos. ¿Salvar a Muscular? Hablas de Olmigt. Olmigt es un símbolo, Midoriyaya. Es un pilar único entre 1.000.000. Tú no eres él. Y ni siquiera él puede estar en todas partes. Permítanme ser perfecta e inequívocamente claro, para que sus mentes idealistas puedan comprender la realidad de la situación. Miró alrededor de la habitación, su mirada posándose en cada estudiante. El villano Muscular es un asesino en masa confirmado, responsable de la muerte de al menos 18 civiles, incluyendo 2 héroes profesionales, los padres de Kota. Es un sociópata que no siente remordimiento y, de hecho, se jactaba de sus crímenes. No era un ladronzuelo. Era un perro rabioso que necesitaba ser sacrificado. Pero un juicio. Insistió Ida, con la voz temblorosa por la convicción, su idealismo luchando con el horror que había presenciado. El sistema de justicia debe mantenerse. No podemos convertirnos en juez y jurado. Lo que hizo Akasa fue vigilantismo, estuvo mal, sin importar lo malvado que fuera el villano. ¿Mal? La sonrisa alegre de Nezu regresó, pero sus ojos eran como trozos de hielo. Esa es una postura muy altiva, Ida, especialmente para ti. Ida se quedó helado. Señor. ¿Qué quiere decir? ¿Pensaste que no sabíamos de tu elección de prácticas? Preguntó Nezu, con la voz de repente cortante. ¿Pensaste que no sabíamos por qué elegiste una agencia en la ciudad de Osu? Fuiste allí con el propósito expreso de cazar al asesino de héroes, Stein. Fuiste buscando venganza por tu hermano, completamente preparado para enfrentarte a un asesino en serie, ¿correcto? La sangre se drenó del rostro de Ida. El resto de la clase lo miró, conmocionada. Izuku, que sabía la verdad, miró hacia abajo. Tú, que también te habrías convertido en un vigilante y asesino si hubieras sido lo suficientemente fuerte, no estás en posición de dar lecciones a nadie sobre la santidad del sistema de justicia. Ida se estremeció, su ira justiciera colapsó bajo el peso de su propia hipocresía. ¿El sistema de justicia? Nezu se rió, un sonido agudo y sin alegría. El sistema que los habría puesto a ambos en Tártaro, una instalación que, aunque fuerte, no es infalible. El sistema que les habría dado la oportunidad de escapar, de regresar, de matar a más personas. ¿Más padres, como los de Kota? Quizás sus padres la próxima vez, Ida. O tal vez todos sus padres. Dijo mirando a la clase. Ida se estremeció, su ira justiciera colapsó bajo el peso de la fría y brutal lógica de Nezu. Son niños, dijo Nezu, con voz suave pero cortante. Ven el mundo en blanco y negro. Creen en las bonitas historias que ven en la televisión. El joven Bakugo tenía razón al llamarlos falsos. La clase jadeó, mirándolo horrorizada. ¿Quieren ser héroes? Entonces necesitan crecer. El mundo no es arcoíris y sol. Es sangre y dientes y decisiones difíciles. Anoche se enfrentaron a una amenaza que no pudieron manejar. Asura se enfrentó a la misma amenaza, y la manejó. Hizo lo difícil, lo feo, lo necesario que ninguno de ustedes fue capaz de hacer. Sus acciones fueron autorizadas por mí, como un acto necesario de eliminación de amenazas. No fue un estudiante anoche. Fue un activo. Y actuó a la perfección. La sonrisa alegre de Nezu regresó, pero ahora era lo más aterrador que habían visto jamás. Akasa, Asura, entiende la realidad de este mundo. Por eso es un verdadero héroe y ustedes todavía son solo estudiantes. La habitación estaba en silencio. Su mundo simple y brillante de héroes y villanos se había hecho añicos irrevocablemente. La sonrisa alegre de Nezu regresó, pero ahora era lo más aterrador que habían visto jamás. Akasa entiende la realidad de este mundo.
Por eso es un verdadero héroe y ustedes todavía son solo estudiantes. La habitación estaba en silencio. Su mundo simple y brillante de héroes y villanos se había hecho añicos irrevocablemente. La mirada de Nezu recorrió sus pálidos y atónitos rostros. También escuché lo que el joven Bakugo tuvo que decirles anoche antes de salir hecho una furia. Y debo decir que me sorprendió gratamente su madurez. Tenía razón en todos los aspectos. Mostró una lealtad hacia su camarada que todos ustedes, su mirada se posó directamente en Ida, Uraraka e Izuku, parecen haber olvidado en su prisa por juzgar. Ida se estremeció, con el rostro ceniciento, su rectitud completamente desaparecida. Uraraka miró sus manos, con el labio tembloroso. Sintió una profunda vergüenza. Había llamado monstruo a casa, al mismo chico que le había salvado la vida en la USG, al mismo chico que acababa de salvarlos de nuevo. Izuku solo se sentó allí, su mente era un torbellino de ideales en conflicto. La cara sonriente de Olmig luchaba con la imagen del cuerpo destrozado de Rumi, y por primera vez en su vida, no sabía cuál era la correcta. Olvidaron lo que Asura hizo por ustedes en la USG. Olvidaron lo que hizo por ustedes en el festival, ofreciéndoles consejos para ayudarles a crecer. Olvidaron que él fue el objetivo, el que fue emboscado, el que vio a su familia a punto de ser asesinada delante de él. Olvidaron todo eso en un instante, simplemente porque hizo algo feo. Eso no pinta bien para su futuro como héroes, donde se verán obligados a ver cosas feas todos los días. Nezu juntó sus patitas, el pequeño sonido resonó como un disparo en la habitación silenciosa. Bueno, eso es todo por la lección. La policía y los transportes médicos están aquí. Han contactado a sus padres. El campamento de entrenamiento está oficialmente. Pero entonces notó algo. El director se detuvo de repente, a media frase. Sus orejas se movieron. Su expresión alegre y calculadora vaciló, reemplazada por una mirada de creciente y genuina alarma. Miró alrededor de la habitación, con los ojos muy abiertos. Oh, no, susurró, tan bajo que solo los profesores lo oyeron. Señor, preguntó Aizawa, dando un paso adelante, sintiendo el cambio. ¿Dónde está? Preguntó Nezu, con voz cortante. ¿Quién? ¿A casa? No. Bakugo. Él salió de esta habitación hace 10 minutos, ¿correcto? No está aquí. Se dirigía hacia el baño, y aún no ha regresado. Ida dio un respingo, su entrenamiento se activó. Escaneó frenéticamente la habitación, sus ojos yendo de un estudiante a otro. No está aquí, señor. Supuse que estaba con Asura. No, dijo Aizawa, con un frío temor invadiéndolo. Vía a casa. Estuvo en el ala médica con Usagi-yama toda la noche. El pelaje de Nezu se erizó. Estaba trazando los patrones de ataque de los villanos. Sus objetivos. Asura era la distracción, el que enviaron al Nomu para inmovilizar. Pero tenían otros objetivos. Debían tenerlos. Y Bakugo, el rendimiento de Bakugo en el festival deportivo, su poder, su agresividad. Oh, no, Aizawa. Espetó Nezu, sin rastro de alegría. Fuera. Ahora mismo. Encuentra dónde fue. Aizawa no dudó. Salió disparado por las puertas, sus ojos escudriñando los terrenos. Su marca de explosión de cuando salió hecho una furia estaba cerca de los baños. Corrió hacia un costado de la cabaña, y se le heló la sangre. Lo encontró. No era una marca de explosión por la ira, sino la niebla que se desvanecía que había visto la última vez en la USG. La puerta de distorsión de Kurohiri. Aizawa volvió corriendo a la cabaña, su rostro era una máscara de horror absoluto. Director se ha ido. Se lo llevaron. La liga se llevaron a Bakugo. La noticia golpeó a los estudiantes exhaustos y moralmente conflictuados como un golpe final y devastador. El pánico, verdadero y sin adulterar, estalló. Se lo llevaron. Gritó Kirishima. Todavía estaban aquí. Chilló Kaminari. Oh Dios mío, sollozó Uraraka, perdiendo la compostura por completo. Silencio. Rugió Aizawa, su don activándose, silenciando la habitación. Esto es una emergencia de alto nivel. El campamento se acabó. Todos los estudiantes serán transportados de vuelta a casa bajo escolta armada, inmediatamente. No se involucrarán. No irán a buscarlo. Irán a casa. Es una orden. La evacuación fue tensa y frenética. Los estudiantes fueron conducidos, en fila india, hacia un gran autobús blindado, cada uno flanqueado por un oficial de policía. Ya no eran estudiantes. Eran activos que debían ser protegidos. Mientras se acomodaban en el autobús, la vieron y se detuvieron. Rumi. La sacaban en una camilla, aún inconsciente, su rostro pálido bajo las vendas. Y él estaba allí con ella.
Akasa caminaba a su lado, con una expresión fría e ilegible. No se había cambiado, su uniforme ensangrentado era un sombrío recordatorio de la noche anterior. El resto de la clase 1, lo observó desde el autobús, sus rostros eran una compleja mezcla de miedo, vergüenza y confusión. Lo habían llamado monstruo, villano. Y ahora, al verlo, parecía perdido. Parecía que lo único que importaba en el mundo para él era la chica en esa camilla. Ninguno de ellos tuvo el valor de sostener su mirada. Akasa los ignoró, su enfoque estaba únicamente en Rumi. Cuando los médicos se preparaban para subirla a la ambulancia custodiada, los detuvo con una mano en la camilla. Se inclinó, su largo cabello cayó para cubrir su rostro, y besó suavemente su frente. «Vuelvo enseguida, zanahorias», susurró, con una voz increíblemente suave. «Lo prometo». Retrocedió, y las puertas se cerraron de golpe. La ambulancia, con sus luces parpadeando, se alejó, llevándola a un lugar seguro. Solo entonces Akasa se giró. Sus ojos negros barrieron el autobús, a sus compañeros, con una indiferencia escalofriante, como si estuviera mirando a extraños. O quizás, a insectos. Izuku y Shoto fueron los últimos en subir. Shoto se detuvo, le dedicó a Akasa un breve y firme asentimiento, y subió al autobús. Pero Izuku se detuvo. Tenía que hacerlo. El corazón le latía con fuerza. Tenía que decir algo. No podía dejar las cosas así. Akasa-kun. Lo llamó, con voz temblorosa. Akasa se limitó a mirarlo, con su expresión vacía. «Lo que hiciste yo entiendo por qué», tartamudeó Izuku, con la mente acelerada. Todavía estaba procesando las palabras de Bakugo, la lógica de Nezu. Pero aún así estuvo mal. ¿No lo ves? No puedes simplemente matar. No puedes dejar que este único acto te defina. No puedes dejar que la rabia te ciegue. Sé que puedes vencer a tus demonios. Sé que puedes ser un héroe que salva a la gente, un héroe como Leme. No pudo terminar. Una fuerza invisible y repentina se estrelló contra él, inmovilizándolo contra el costado del autobús. No era un puñetazo. Era una presión aplastante y constrictiva, una fuerza similar a la telequinesis hecha de ondas de choque puras y concentradas. No le rompió los huesos, pero exprimió el aire de sus pulmones, manteniéndolo completamente inmóvil. Akasa caminó hacia adelante, sus pasos silenciosos, hasta quedar a centímetros de los ojos aterrorizados y desorbitados de Izuku. «Escúchame, Midoriya». La voz de Akasa era un susurro gélido, mucho más aterrador que cualquier grito. «Y escucha con atención. De la forma más educada en que puedo expresarlo, me importa una mierda tu opinión. Y me importa una mierda la opinión de All Mips». Los ojos de Izuku se abrieron de par en par, lágrimas de terror y conmoción brotaron. Puedes seguir viviendo en tu mundo de fantasía. Puedes seguir siendo fanático de tu símbolo sonriente. No me importa. Pero te doy una advertencia. Sus ojos negros, oscuros y sin límites, parecían absorber a Izuku. Si tú, o alguien más, se interpone en mi camino otra vez no me contendré. Soy el monstruo, ¿verdad? Soy el villano. La presión aumentó, e Izuku se ahogó. Entonces mírame actuar como uno. Liberó la onda de choque. Izuku se desplomó al suelo, jadeando en busca de aire, temblando violentamente. Retrocedió a gatas, alejándose de Akasa como si acabara de ser tocado por la muerte misma, antes de darse la vuelta y huir hacia el autobús. Akasa lo vio irse, con su expresión inalterada. Se giró hacia Shoto, que era el último que quedaba fuera, y que había presenciado todo el intercambio. ¿Tú también quieres decir algo?, preguntó Akasa, con voz plana. Shoto se quedó allí un largo momento, sus ojos heterocromáticos se encontraron con los negros de Akasa. Dio un paso adelante, lo suficiente para susurrar. «Que les vaya bien, amigo». Se giró y subió al autobús, dejando a Akasa solo en el pavimento. Una pequeña sonrisa, casi imperceptible, tocó los labios de Akasa. Primero Bakugo, ahora Shoto. No estaba tan solo como pensaba. Vio cómo el autobús se alejaba, sus ocupantes lo miraban a través del cristal como si fuera una bomba de relojería. Una vez que desapareció, se giró y volvió a entrar en la cabaña. Su deber con Rumi estaba cumplido. Ella estaba a salvo. Ahora, su otro deber comenzaba. Entró en una sala de reuniones tranquila. Nezu estaba allí, esperándolo, con una tableta frente a él. Aizawa estaba de pie junto a la ventana, con el rostro sombrío. Akasa se paró frente a su maestro y director. Miró a Aizawa, luego a Nezu, su mirada era una pregunta silenciosa. ¿Qué hace él aquí? Nezu, captando la mirada al instante, soltó una pequeña risa alegre. Oh, no te preocupes por él, Asura. Es de los nuestros. Asintió hacia Aizawa.
Aizawa suspiró, frotándose los ojos bajo las vendas. Miró a casa, su habitual expresión de cansancio reemplazada por algo más complejo. Una comprensión compartida y sombría. Perdón por haberte gritado allí fuera, dijo Aizawa, con voz de gruñido bajo. Tenía que mantener las apariencias para la clase. No pueden saber que formo parte de la División de Recuperación y Activos del HPSC. La fría compostura de Akasa finalmente se rompió por completo. Sus ojos se abrieron de par en par, su mandíbula cayó en una conmoción genuina y sin adulterar. Aizawa, su estoico maestro de la Homeroon, siempre tan astuto y lógico, formaba parte de la fuerza secreta de Nezu. Aizawa le devolvió una mirada cansada y seca. ¿Sorprendido? No lo estés. El mundo es mucho más oscuro de lo que te enseñan en la escuela. Y luego, en broma, añadió, esta es la razón por la que me gusta dormir la siesta cada vez que tengo tiempo. Tengo demasiadas misiones que cumplir durante la noche.